Shalom, shalom. Estamos en la segunda entrega de nuestro estudio sobre el libro de Yoná, preparándonos para poder llegar, digamos, con ciertos conocimientos para el Maftir de Yoná, que es lo que se lee en Minjá de Yom Kippur, después de la lectura de la Torá en Yom Kippur. En la Minjá de Yom Kippur, el rezo que se hace por la tarde, se lee un trozo del Naví, del profeta, y en este caso lo que se lee es el libro de Yoná, por todos los tejanim, por todos los contenidos que tiene sobre la tshuvá, o sea, sobre personas que han dejado un cierto camino nefasto y han cambiado su forma de comportarse por un camino bastante más óptimo, ¿no? Esto es simplemente, desde el punto de vista del Pshat, el contenido del libro y el por qué se lee en ese momento tan importante como es el día de Yom Kippur. Ahora, obviamente, los contenidos dentro de la Torá tienen significados estrechos, pero tienen significados también bastante más amplios. Por lo tanto, la lectura del libro de Yoná no es solamente algo que me indica un cambio radical de comportamiento, de algo tóxico a algo más puro, sino que ese cambio se debe principalmente a una cierta situación de conciencia, o sea, a una cierta realidad que en mí va cambiando en la medida que voy ingresando a un conocimiento mayor de algunas de las cosas que rigen nuestras realidades, que rigen nuestra forma de vida, y que si bien están allí, no siempre la persona tiene la capacidad de poderla observar. Entonces, vamos a ingresar al libro de Yoná, como ya lo hicimos la vez pasada, tratando de intentar revelar muchos de sus secretos, o sea, aquellas cosas que no son tan evidentes y que, a pesar que son muy, muy obvias, como lo vamos a estudiar ahora en el final del primer capítulo, pero muchas veces no suelen ser estudiadas a fondo. Creo que es importante que tratemos de verlo para poder justamente ingresar a ese mundo de cambio. Habíamos llegado en la clase pasada hasta el momento en que la tormenta rodea el barco que Yonah alquila. Es rodeado por una tormenta que solamente, según el Midrash, ocurre alrededor de ese barco y no de los otros barcos que ellos veían a la distancia, sino que la tormenta está concentrada alrededor de ellos. Entonces, esto quiere decir que obviamente acá hay una situación especial que atañe a ellos, o sea, estos 70 marinos, más el capitán y más Yonah, 72 personas, un número también interesante desde el punto de vista del Midrash, lo que esto quiere expresar, están contenidos en un barco, en una oniyá se dice barco, que en hebreo se escribe con la letra Aleph y la letra Nun, Aleph, Nun, Yud, He, oniyá. A pesar de que se pronuncia O, sin embargo, la letra que sostiene el sonido O es la letra Aleph, Aleph, Nun, Yud, He. Con la palabra, con las mismas letras Aleph, Nun, Yud, He, tomando Aleph, Nun, Yud, se escribe en hebreo la palabra Ani, que significa yo. O sea, la oniyá, el barco, simboliza la individualidad, significa el individuo. Un barco significa un individuo, y eso hay que entenderlo en el contexto de la época, pero no solamente en el contexto de la época, sino en muchos otros contextos. Hoy día utilizamos palabras distintas para definir en nuestra modernidad ciertos tipos de medios de transporte. Sin embargo, cuando en la antigüedad a un barco se lo llamaba oniyá, es porque simbolizaba algo que tiene que ver con cada uno y uno. Y este barco en especial, el barco que Yoná contrata, alquila, como sabemos por el Midrash, él alquila todo el barco para ir a la famosa ciudad de Tarshish, la tierra de Tarshish, el lugar que sea Tarshish, del cual no ingresamos tanto en la clase anterior, pero Besat Hashem voy a tratar en algún momento de explicar sus contenidos más profundos. Es lo que realmente significa que Yoná vuelve sobre sí mismo, o sea que Yoná ingresa dentro de sí. Ahora, en ese ensimismamiento, entre comillas, están presentes 70 naciones, que son los 70 malajim, que ya explicamos por qué se llaman malaj, porque conocen la maut, la esencia del mar, o sea, saben lo que es la vida.
y más un capitán, que el capitán que dirige a las naciones, también lo dijimos, es el ser tóxico, o sea, es el ángel de Esaf. Y, y es precisamente ese ángel tratando de destruir a aquel que va de alguna manera a hacer un cambio, que es la propia persona ingresada en la parte más interna del barco, o sea, Biona bajó hasta el beten, hasta como el estómago del barco, la parte de abajo del barco, o sea, la persona había ingresado, Yoná en este caso a lo más interno de sí mismo, viene algo externo que lo quiere sacar de esa paz final que había alcanzado, por el hecho de que hay algo que perturba la realidad, que en este caso es la tormenta. Y eso es muy obvio y también es muy común que a veces las personas cuando han alcanzado o llegan a algún tipo de nivel de tranquilidad espiritual, siempre hay algo que viene y los trata de perturbar, de sacar de esa tranquilidad por muchos motivos que normalmente son los motivos de la realidad, económicos, de salud, familiares, etcétera, y va a corresponder precisamente a esta interioridad que si se fortaleció, poder también navegar en aguas difíciles, ¿no? De eso vamos a tratar de entender, vamos a tratar de profundizar ahora. Bueno, entonces se acerca, dice, estoy leyendo en el capítulo 1, en el versículo 6, Vaikra el Ab Rabajovel, se acercó el Rabajovel, el capitán, Vayomerlo Malehanir-dam, le dijo que, ¿por qué estás durmiendo? Kum Kra el Eloeja, levántate y haz tefilá, o sea, reza para tu Dios, Ulai it ashet ha Elohim lanu velo noved. Tal vez Dios se apiade de nosotros, tu Dios se apiade de nosotros, y de esa manera no vamos a ser exterminados, no vamos a desaparecer. ¿Bien? Entonces, como esto lo dice el Rabba Jovel, el ser tóxico, o sea, la persona que representa la parte no positiva de toda esta historia, entonces las palabras son engañosas. ¿Eh? Le dice, levántate y reza a tu Dios, como queriendo decir que existen varios. Vamos a ver si el tuyo puede ayudarnos. Y esto obviamente es parte de una forma y de una narrativa muy particular también que existe hoy en día. Al decir si existen personas que creen en algo, entonces que crean en eso, como si el poder divino no se extendiera sobre todos y que podemos decidir que hay personas que creen y podemos decidir que hay personas que no creen. Lo que normalmente se conoce como libertad religiosa y la mayoría de los países la sostienen, es como una especie de engaño. Es como si quieren decir, nosotros te permitimos ser religioso. O sea, nosotros te permitimos cumplir tu religión libremente. Pero el ser humano no es el que crea la religión. La religión, los cumplimientos, las mitzvot, vienen de Dios. Entonces, no hay que caer en esa narrativa de pensar que, voilà, gracias a Dios tenemos libertad religiosa en tal lugar. Ellos no deciden. Hashem existe. Y cuando ellos están o cuando ellos no estén, Hashem sigue existiendo. Entonces, la narrativa esta de decir, bueno, estamos en un ambiente plural, democrático, en el cual se permite el cumplimiento, que las personas cumplan sus religiones, es como reducir a Dios, al Creador, a una simple decisión política. Y eso es una perturbación. Y eso es lo que el Rabba Jovel, el ángel de Saba, y por lo tanto todas esas cosas democráticas, esas cosas libertarias, etc., son producto de esto, de este Rabba Jovel, el principal de los dañadores. Jovel significa el que daña, además de significar otras cosas como hablamos la clase pasada. Entonces, bueno, Vayumbru Ishel Re'eu. Y entonces, después de que esta idea de que Yoná tiene que también ser parte de esto, y como le hemos permitido que rece, entonces que rece, o le hemos dicho reza, entonces él va a rezar. Vayumbru Ishel Re'eu. Y aquí ya aparecen los marinos. Y de aquí en adelante, del Pasuk 7, o sea, del versículo 7 en adelante, el Rabba Jovel desaparece. No lo vamos a encontrar nuevamente, no va a aparecer otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece de pronto? Porque
las naciones, representadas en los marinos, van a entender que acá hay algo más que sobrepasa a quien los dirige. Y eso va a ocurrir con los pueblos. Los pueblos en general tienen muchas características muy interesantes que van como cortándole la cabeza, como hicieron los franceses con su rey, realizando todo tipo de revoluciones, como hicieron los rusos con su zar, o como hicieron los alemanes en diferentes momentos, y etcétera, etcétera, buscando otra cosa. O sea que realmente es el pueblo que está buscando algo. Lo que pasa es que a veces lo que encuentran es peor que lo que había. Pero es esa necesidad de tratar de buscar algo más porque el mundo estrecho en el que viven no les satisface. Entonces el Rabba Jovel, el ángel de Sab, el ser este negativo ya no va a estar presente. Lo que importa, lo que les va a importar a ellos son ellos mismos. Entonces Vayombru Isha el Reo le joven a Pila Goralot. Vienen ellos, dicen, vamos a tirar suertes, en plural suertes, ve ned'a beshelmi ara azot. Y vamos a ver de quién, o por quién, mejor dicho, por quién ocurre esta desgracia, la tormenta, lanu a nosotros, beyapilu goralot, y tiraron suertes, vaipol a goral al Yonah, y cayó el goral sobre quién, sobre Yonah. El Malvin explica acá de una forma bastante interesante el por qué se utiliza este sistema. Primero, sí, nosotros nos acercamos a la explicación de Rashi cuando habla de este punto, cuando habla de los goralot, o sea, de las suertes. Dice Roín, Hayu, Shar, Sefinot, Olhim Bayam, Beshalom, vieron a a los otros barcos que estaban bien, que no tenían tormenta, solamente alrededor de ellos giraba la tormenta, ¿no? Beshelahen, Mishtaberet, en cambio su barco estaba a punto de quebrarse. Ambrú, y entonces dijeron, Rashi va directamente al punto de que hay uno que es el culpable. O sea, si esto nos está pasando a nosotros, porque hay alguien que es el culpable. Y debido a esto, según como estudia Rabbi Eliezer Agadol en un Midrash, que vamos a estudiar también en profundidad más adelante varias partes del Midrash, especialmente el viaje submarino de Yonah, él gira justamente, como dije, alrededor del punto de que hay un culpable. Viene el Malvin, otro sabio, y nos da una perspectiva un poco distinta. Y quiero centrarme precisamente en la forma en que él quiere estudiar el tema. Dice, Vayombru y Shalreo, dijo cada uno al otro, Aharkach iskimu leapil goralot sheal yedeize id'u. Después estuvieron de acuerdo en tirar las suertes para saber Beshelmia Raasot, para quién o por quién ocurre esto. Y Malvin va acá a responder una serie de preguntas que él mismo hace. Una primera pregunta que él trae, que es bastante simple, lógica: ¿qué nos enseña el Goral? ¿Qué nos puede realmente, qué nos puede informar realmente el Goral? ¿Por qué? Porque el Goral, la suerte, obviamente y por lógica, va a caer sobre uno. O sea que cual fuera la situación, el Goral es una situación dada. O sea, si hay 20 personas y yo tiro Goral, va a caer sobre uno de los 20. Pero esto no necesariamente a nivel lógico, como una asociación, es simplemente una asociación, pero no quiere decir que a nivel lógico ese sea el culpable. O sea, desde el punto de vista de las naciones del mundo, cuando estamos hablando de una decisión divina es algo distinto. Los goralot, las suertes, entre comillas, que encontramos también en la Torá con respecto a otras cosas, son otro camino. Pero acá estamos hablando a un nivel de las naciones del mundo en que tirar una suerte y decidir que el uno es el culpable no quiere decir que lo sea. O que el 4 sea el culpable tampoco quiere decir que lo sea. Primera pregunta. Segunda pregunta que hace el Malvin, y que es mucho más interesante, y en esto tiene una forma de estudio distinta a la que tiene Rashi. También es posible pensar que todos sean culpables. O sea, no que haya uno solo que sea culpable, sino todos. Entonces, si yo elijo uno, pero no, la culpa es de todos, no solo del uno que elegí como culpable. Entonces tampoco el Goral, simplemente el tirar una suerte, me va a revelar esta información, porque para Pashut simplemente puede ser que sean todos culpables. Es por eso que dice acá
el Malvin, que cuando ellos quisieron tirar, o sea, arrojar la suerte, está escrito Benapila Goralot, vamos a tirar suertes en plural. Y explica el Malvin por qué. Uperushu Sheyapilu Goralot. ¿Cuál es la explicación? Explica el Malvin, o dice el Malvin. Sheyapilu Goralot Rabot. Tiraron muchas suertes, ze achar ze, uno detrás del otro. Sheim ahet talui bekulam, porque sí, realmente la culpa es de todos. Y pol agoral bejol paam, va a caer el goral cada vez al ish aher, sobre uno distinto. Veazidu kikulam hayabim. Y entonces van a saber que todos son culpables. O sea, hay 70 personas simplemente con Yonah, son 71. Tiraron 71 veces el goral, uno a uno, uno a uno, uno a uno, porque si realmente son todos los culpables, entonces el goral va a recaer sobre quién, sobre todos. Si uno solo es el culpable, entonces el goral va a recaer sobre uno y no sobre todos. Entonces pensaron que tal vez de esa manera podían abarcarlo todo y llegar a algún tipo de conocimiento. Pero ¿qué ocurrió? Y esto es lo sorprendente. Dice después, והנה יצויר שהגם שיפול הגורל על איש אחד אינו החייב שעל ידו בא הסער. Y si recaía sobre uno solo, puede ser que, bueno, pero uno, pero quedan otros 40 que todavía no hemos tirado goral sobre ellos. Entonces puede ser que sean uno, sean cuatro, sean cinco. Entonces quisieron hacerlos para todos y de esa manera llegar a algún tipo de conocimiento sólido de quién es el culpable de la tormenta. Rak shehu aisha yodea mi hayav. O puede ser que el Goral nos diga quién es el que sabe quién es el culpable, no que sea él el culpable, pero que él lo conozca. Vamos a saber de esa manera por quién viene esta situación. Pero ¿qué ocurrió? Continúa el Malvin y enseña. Sin embargo, ¿qué pasó? Besiper, entonces el versículo, el Naví acá nos dice que tiraron Goralot Rabot, Bejol Pam, y cada vez Nafal Agoral al Yonah, Velo al Zulato, 71 veces tiraron Goralot, las 71 veces cayó en Yonah. La primera Yonah, la segunda y la tercera Yonah, y eso a nivel estimativo es prácticamente imposible. Es posible, pero es muy lejano. Y dentro de este tipo de personas estamos hablando de malajim, no personas que sabían de hacer estadística o podían calcular todo tipo de cálculos. No. Ellos entendieron que si 71 veces que tiraron el goral cae, las 31 veces cae en la misma persona, entonces aquí hay una mano distinta, misteriosa, que está manejando esta forma de conocer, que es el goral, o sea, la suerte. Entonces ya llegaron a un solo culpable, entre comillas, saben quién es. Y entonces aparece o surge dentro del texto una serie de ideas expresadas en preguntas que ellos le van a hacer a Yonah, que son extremadamente extrañas, que realmente no tienen una posibilidad de poderlas entender si es que no conocemos algo más de lo que realmente está ocurriendo. Y es así como en el versículo 8, cuando ya saben que es Yonah, que el Goral cayó todas estas veces sobre Yonah, Vayomru Elab, le dijeron a él, Agidan alanu beasher lemia razot lanu. Le dijeron, bueno, dinos quién es el culpable, o sea, todo cayó sobre ti, entonces gira sobre ti o el decirlo, o que tú eres el culpable. ¿No? Y en eso vienen y comienzan a hacerle una serie de preguntas. Dicen, Ma melachteja, ¿cuál es tu oficio? ¿En qué trabajas? Umeain tavo, segunda pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De qué ciudad vienes? Ma artseja, tercera pregunta, ¿cuál es tu tierra? Y la cuarta pregunta, Ve'ei mizeam ata, ¿y de qué pueblo vienes? Yonah va a responder solo la última pregunta, y con esta respuesta a la última pregunta de qué pueblo viene, simplemente entendemos por
por el contexto que responde todas las demás. Pero sin embargo, ¿cuál es la maut? ¿Cuál es el significado de estas preguntas? Y eso es el punto central del cambio de tfisá, de pensamiento, el cambio en la forma de observar lo que está ocurriendo de los marinos, que son, como habíamos dicho, todas las naciones del mundo, observando a Yonah, observando que hay una persona acá que tiene un conflicto entre él y el creador, entre él y un ser sobrenatural, que hasta el momento todavía no les queda claro qué o quién, más adelante sí lo van a entender, pero ante esto ellos hacen 4 preguntas. Y para poder entender en extenso el significado profundo de las preguntas de los marinos, vamos a comenzar explicándolo como lo explica el Malbim. El Malbim dice así: Ba'asher akatmonim Hayuma Aminim, con respecto a los hombres antiguos. Estamos hablando de las culturas antiguas que crecieron en este lugar del mundo, en el Medio Oriente, especialmente en el Mediterráneo. 2 de ellos nos vamos a referir, pero hubo más, más que son generalmente derivados de esto, que unos son los griegos y otros son los romanos, como los imperios más fuertes de la parte occidental del Mediterráneo. O sea, esos son a los cuales el Malbim llama Akadmonim, los antiguos. Hayuma Aminim, y ellos creían, los antiguos estos griegos y romanos, que Yesh alayam sar meyuhat, que existe sobre el mar un ministro especial, Shehu Elohe Hayam, que él es el dios del mar. O sea, inmediatamente nos salta a la mente el recuerdo de Poseidón o de Neptuno, Poseidón en griego, Neptuno en latín. Y que el Malbim nos quiere llevar hacia allá. Entiendan, dice, estamos ante las naciones del mundo en esa parte de la historia. Y ellos pensaban que existía un dios del mar. Behevilu alav sheyesh lo sinah. Y ellos asustaban, o sea, los hombres de la antigüedad asustaban a otras personas. La Bodazará, ¿no? Generalmente es eso, asusta mucho. Asustaban a otras personas. Sheyesh, lo que este dios del mar tiene siná al Eize Baleu Manuyot, que este dios del mar odia a personas que trabajan en ciertos oficios. Por eso le preguntan de Alze Shalu Mamelachteja, y es por eso que le preguntaron en qué trabajas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el dios del mar odia a personas que trabajan en ciertos oficios, Besheino Manijan la Borbayam, y no les permite que pasen por el mar. Uma Melachteja, y entonces ese es cuál es tu trabajo. Bejen Ambru, y así también dijeron, Sheyesh lo sin'a al mekomot pratim. También ellos pensaban que este dios, el dios del mar, tiene odio o odia a lugares específicos. O sea que hay lugares, ciudades a quien Poseidón odia por algún motivo. Beino mekabel anashim shenichnesu el hayam beotama mekomot. Y no recibe, no le gusta que ingresen al mar, a su dominio, personas que vienen de esa ciudad. Bealze ambru, y por eso le preguntaron a Yonah, Me'ain tabo, ¿de dónde vienes? Bejen sheyesh lo sinaa al aratzot meyuchadot. Y así también este dios del mar, simplemente, odia a diferentes países. Shesone yoshbeihem, odia a las personas de estos países. Be'alamin meyuchadim, y también odia a personas de ciertos pueblos. Que no da beheble hagoim akadmonim. Como sabemos, dice, por los habalim, por las vanidades. Vanidades quiere decir por las cosas vanas de estos pueblos antiguos. Bealse shalu, y por eso es que preguntaron, ma artseja, ¿cuál es tu tierra? Umiei ze ham ata, umiei mize amata, y de qué pueblo tú vienes. O sea que había acá un contexto en el cual estos marinos, los 70, ellos creían ciertas cosas, tenían ciertas creencias, y que en este momento estas creencias les decían que a lo mejor este personaje, el culpable, es porque había ofendido de una u otra forma al dios del mar. Y esto hay que extenderlo un poco más
porque el Malvin nos está abriendo la puerta a algo muy interesante. Lo vamos a ver en la segunda entrega.